Les haré una pregunta. ¿Por qué seguimos jugando un juego del 2009? Sí, hablo de Left 4 Dead 2. La secuela de un clásico que definió los videojuegos cooperativos. El primero ya era una joya, uno de los títulos más famosos y conocidos del género, y la segunda entrega lo perfeccionó en muchos aspectos: jugabilidad, armas, enemigos y entornos. Pero la clave era simple: era un juego divertido, fácil de aprender y con una regla de oro: había que jugarlo con amigos. Y es que esa es la esencia de Left 4 Dead. Nunca fue un título que buscara solo gráficos espectaculares o alguna historia profunda. Su alma era la experiencia que compartías con otros, y por eso se volvió inolvidable. Ese gancho inicial es lo que nos atrapó a todos, y por eso seguimos regresando a día de hoy. Ya les dije, la clave fue jugarlo con amigos. Eso era lo más importante de las mecánicas del juego. Mucha gente literalmente creció con este título al lado de sus amigos o familiares, y el diseño estaba pensado para eso. Si te atrapaba un Smoker o un Hunter, pues simplemente estabas muerto. Y si alguien se adelantaba demasiado, al final el grupo sufría. Era un sistema que obligaba al trabajo en equipo, y eso lo hacía diferente de otros shooters. Además, no necesitabas ser un pro para entrar, simplemente debías saber disparar, recargar y avanzar. Un diseño tan directo que cualquiera podría disfrutarlo, desde tu primo pequeño hasta tu tío gamer. Eso creó recuerdos compartidos que muchos aún guardamos con nostalgia. Y ojo, no necesitabas complicarte con perks, cartas o menús infinitos, algo que su supuesto sucesor espiritual Back 4 Blood intentó copiar, pero terminó enredándose demasiado. Si quieren que haga un video de eso, dejen su like. Esa simplicidad fue parte de la magia. Todos podían entrar y disfrutar sin ser expertos. Pero, ¿sabías que el verdadero enemigo de Left 4 Dead no eran los zombies, sino el director? Este director funcionaba como un narrador invisible, utilizando inteligencia artificial. Sí, en el 2009. Cambiaba la ubicación de las armas, ajustaba la intensidad de las hordas y te lanzaba eventos inesperados en el peor momento. El enemigo más peligroso no era el tank o la witch o tu amigo con un balón de gas en la mano, sino el director. Ese sistema fue lo que hizo que el juego se sintiera vivo. Un día pensabas que estabas tranquilo y de pronto el director desataba una tormenta de hordas. El otro día el mapa parecía darte un respiro y justo al final te reventaba con un tank en el peor lugar posible. Ese elemento imprescindible hacía que cada partida fuera una historia distinta y al mismo tiempo reforzaba el espíritu cooperativo. Nunca podías confiarte porque el director siempre tenía una sorpresa para ti, y esa imprevisibilidad es lo que hace que, incluso hasta el día de hoy, lo sigamos disfrutando después de 15 años. ¿Qué más mantuvo vivo a Left 4 Dead por tantos años? Respuesta: los mods. Y no eran solo skins para cambiar la ropa de los personajes, estamos hablando de campañas enteras creadas desde cero, gracias al motor Source de Steam. Un día estabas en una misión oficial y al día siguiente estabas en un mapa fanmade que parecía un juego totalmente nuevo. Obviamente, los más famosos fueron los más absurdos, como zombies de Shrek, o hordas de Teletubbies, o los Stormtroopers con sables láser, porque Shrek persiguiéndote por todo el mapa es mucho más aterrador que cualquier zombie. Pero más allá de las bromas, la creatividad de los mods convirtió a Left 4 Dead 2 en un parque de diversiones infinito. Esa capacidad de reinventarse constantemente fue lo que mantuvo vivo el juego por más de una década, y lo seguirá haciendo mientras existan fans con ganas de seguir creando. Y una de las cosas que más ayudó al juego fue su comunidad. ¿Qué pasó con la comunidad de Left 4 Dead? Lo más increíble es que esta comunidad nunca dejó morir al juego. Miles de jugadores siguen organizando partidas, creando contenido y manteniendo servidores hasta el día de hoy en pleno 2025, mientras otros shooters mueren apenas cierran los servidores oficiales. Left 4 Dead 2 sobrevive porque los fans lo adoptaron como suyo, y hasta los creadores del juego lo sabían. Esa relación entre fans y juego lo transformó en una especie de leyenda viva. Es un juego que la gente se negó a abandonar, y ese compromiso es lo que mantiene presente en la cultura gamer. Left 4 Dead 2 sigue vivo porque logró lo que pocos juegos consiguen: un cooperativo perfecto, una jugabilidad simple pero muy adictiva, una inteligencia artificial impredecible, unos mods que transformaron un juego en algo infinito, y encima una comunidad tan fiel que nunca lo soltó.
No importa si lo juegas con gráficos viejos o con mods ridículos o mods super HD 4K, la experiencia sigue siendo tan divertida como la primera vez. Por eso, aunque hoy tengamos shooters con gráficos hiperrealistas y campañas millonarias, pocos logran lo que Left 4 Dead 2 todavía entrega: diversión pura, caótica y eterna. Ahora te pregunto, ¿tú todavía juegas Left 4 Dead o ya lo dejaste en el pasado? Como sea, este juego es inmortal porque Left 4 Dead 2 nunca muere. Si te gusta ese tipo de contenido, dale like y suscríbete. Y obviamente no olvides de darle clic a la campanita, que no he revivido después de tantos años por las puras.